Bienvenidos a la tesis del hombre gris. El origen de una mente no es una elección, es una herencia invisible. El hombre gris. Desde que nace, un ser humano llega al mundo con algo que todavía no comprende. Un cuerpo, una sensibilidad abierta y una conciencia en blanco. Pero antes de que pueda pronunciar su propio nombre, el mundo ya empezó a escribir adentro de él. Porque la mente humana no aparece como una construcción propia, aparece como una acumulación de huellas que otros dejaron sin saberlo. El hombre gris lo observa así. Un niño no nace con ideología, no nace con religión, no nace con orgullo, ni vergüenza, ni miedo a fallar, ni necesidad de ser aceptado. No nace creyendo en un país, ni en un dios, ni en una profesión, ni en una forma correcta de vivir. Todo eso viene después, todo eso llega desde afuera, todo eso entra antes de que pueda defenderse. En los primeros años, la mente absorbe sin filtro el estado emocional de los padres, sus frustraciones, su forma de resolver el dolor, sus culpas heredadas, sus silencios, sus enojos, sus maneras de huir, sus maneras de quedarse, sus miedos nunca resueltos. Absorbe también la cultura donde cayó, la calle, la escuela, el barrio, lo permitido y lo prohibido, lo que se considera normal y lo que se considera vergonzoso. Absorbe los discursos que nadie cuestiona, la idea de éxito, la idea de fracaso, la idea de familia, la idea de pertenecer. Absorbe la música que suena en la casa, las conversaciones entre adultos, las peleas, los modos de hablar, las series que ves sin entender, los gestos, los silencios incómodos, los presidentes que pasan, las crisis económicas, los miedos colectivos, las modas que duran un minuto y las tradiciones que duran siglos. Absorbe incluso lo que nunca se dice, pero igual se siente. Y así, capa tras capa, una mente recién nacida empieza a cubrirse de historias ajenas hasta que un día despierta creyendo que todo eso es yo. Pero no es el yo, es la acumulación del mundo puesta dentro de una conciencia que no pudo elegir. El hombre gris lo entiende así. Cada ser humano camina con una estructura mental que no construyó, defiende ideas que no examinó, siente miedos que no le pertenecen, y repite patrones que no sabe de dónde vienen. Porque la fabricación de la identidad ocurre mucho antes de que haya posibilidad de decidir. Y lo que llamamos carácter, personalidad o ego, no es más que un conjunto de reacciones que aprendimos sin darnos cuenta. Por eso la mayoría muere siendo la versión más fiel de todo lo que absorbió sin revisar. La normalidad, entonces, no es una esencia, es la suma de todas esas influencias que nunca fueron puestas en duda. Por eso es una protección, porque sostiene lo conocido, pero no es una verdad, porque nunca fue elegida, la estructura que moldea al adulto sin que pueda verlo. Cuando el hombre gris observa al ser humano ya formado, no ve simplemente a una persona. Ve una arquitectura interna hecha de capas que fueron puestas mucho antes de que ese adulto pudiera elegir quién quería ser. Ve reacciones que no nacen del presente, sino de memorias que siguen hablando como si fueran actuales. Ve decisiones que parecen libres, pero están guiadas por marcas instaladas en la infancia. Ve un yo que se defiende sin entender de qué se está defendiendo. La vida adulta, en ese sentido, no es tan libre como la mayoría cree. La estructura mental que se formó en los primeros años sigue operando como un programa silencioso, uno que se activa de forma automática. El adulto reacciona como aprendió a reaccionar, interpreta como aprendió a interpretar, se protege como aprendió a protegerse. Y todo eso ocurre sin que lo pueda notar. La emoción que explota no es nueva, es un eco. El dolor que aparece no es del hecho presente, es una memoria asociada a algo que ya no está. La necesidad de tener razón no nace de la convicción, nace del miedo a perder la identidad que sostuvimos durante años. Incluso la manera en que alguien ama, discute, huye o se queda, tiene raíces que vienen de muy atrás. La mente adulta no mira la realidad, mira sus recuerdos proyectados sobre ella. No ve a la persona que tiene enfrente, ve lo que esa persona representa para su historia. No siente lo que ocurre ahora, siente lo que ese ahora despierta de un entonces. Por eso tantas personas creen que son así, cuando en realidad solo están repitiendo lo que aprendieron a ser. Y así, lo que recibió un niño en silencio se convierte en el destino psicológico del adulto. Un gesto, un tono, una ausencia, una mirada, un miedo no dicho. Todo eso forma la base de una estructura que más tarde llamaremos yo. Ese yo, armado con retazos del pasado, se convierte en el narrador de toda la vida interior.
Es el que justifica, el que se defiende, el que discute, el que teme, el que se enoja, el que quiere ser visto, el que repite patrones incluso cuando duelen. Y el problema no es que ese yo exista. El problema es que ese yo cree que es libre, cree que elige, cree que decide, cree que piensa, cree que se conoce. El hombre gris lo observa con calma. No acusa al yo, porque entiende que ese yo solo está haciendo lo único que sabe hacer. Protegerse con las herramientas que le dieron. No juzga la repetición, porque comprende que repetir es la manera en que la mente intenta mantenerse a salvo. No condena la confusión, porque sabe que la confusión es la única forma de darse cuenta de que algo dentro ya no encaja. Cuando el adulto empieza a sentirse incómodo en su propia vida, cuando nota que reacciona sin querer, cuando se sorprende diciendo cosas que no piensa, cuando observa un cansancio mental que ya no puede ocultar, cuando siente que está viviendo una vida que no eligió. Ese es el momento en que la estructura empieza a mostrar sus fisuras. Y es allí, en esa grieta silenciosa, en esa incomodidad que nadie confiesa, en ese momento en que la normalidad deja de tranquilizar. Cuando la conciencia puede empezar a entrar. Porque solo cuando algo dentro de la estructura se resquebraja, la persona puede observarse por primera vez sin el filtro del yo fabricado. Y en ese instante, aunque sea mínimo, aparece lo mismo en todos. La sensación de que algo se está cayendo, pero que algo más verdadero está empezando a nacer. Lo que ocurre cuando el yo viejo queda al descubierto. Cuando la estructura comienza a mostrar sus grietas, el ser humano suele creer que está perdiendo algo. Pero el hombre gris sabe que no está perdiendo, está empezando a ver. La caída del yo viejo no sucede como un derrumbe ruidoso. Sucede como un desprendimiento lento y silencioso. Primero cae una certeza, luego una reacción que antes era automática, luego un impulso que parecía inevitable, y poco a poco se va desarmando la idea de «yo soy así». En ese proceso, el adulto experimenta una sensación extraña. No es dolor emocional, no es caos, no es miedo profundo. Es más parecido a una desorientación limpia, una especie de vacío que no destruye, sino que señala que algo está quedando sin dueño. Ese vacío es crucial. Allí, por primera vez, la persona se observa a sí misma sin correr detrás de su historia. No reacciona como siempre, no necesita defenderse, no repite lo aprendido, solo mira, y al mirar, descubre algo que casi ninguno imagina. La mayoría de los pensamientos no son propios. La mayoría de los miedos no nacieron en uno. La mayoría de las búsquedas no eran búsquedas del alma, sino del ego. La mayoría de las culpas fueron heredadas. La mayoría de las convicciones nunca fueron cuestionadas. La mayoría de las heridas fueron recicladas durante décadas sin que nadie revisara su origen. El hombre gris observa este descubrimiento con serenidad, como si supiera que cada ser humano, en algún momento de su vida, tiene la posibilidad, aunque no siempre elige tomarla, de ver la maquinaria interna funcionando sin el disfraz de identidad. Y allí aparece el conflicto más grande. La estructura vieja no quiere desaparecer, no porque sea mala, sino porque teme no saber quién es sin su historia. El yo viejo necesita volver a tener razón, necesita justificar su existencia, necesita proteger todo aquello que lo definió, necesita mantenerse vivo para seguir siendo alguien. Y entonces ocurre lo inevitable. El yo viejo lucha por sobrevivir, cuando la conciencia empieza a despertarse. Pero el hombre gris ya lo entiende. Esa lucha interior no es un problema, es la señal de que el proceso está funcionando. Porque el despertar, el verdadero, no aparece como iluminación, ni como paz eterna, ni como una certeza espiritual. Aparece como una especie de temblor interno, donde la persona se vuelve consciente de todas las capas que la formaron, y al mismo tiempo siente que puede dejar de obedecerlas. El hombre, la mujer, el ser humano que llegue a ese punto, se da cuenta de que ya no está obligado a repetir su historia. No necesita ser la versión que le impusieron. No necesita funcionar desde el miedo. No necesita vivir desde la herida. No necesita defender una identidad construida por otros. Puede, por primera vez, elegirse a sí mismo. Y ese instante, ese microsegundo en el que uno se observa desde afuera, contiene más verdad que décadas enteras de normalidad. El hombre gris lo sabe. La estructura mental puede haber moldeado el inicio, pero no tiene por qué decidir el final. Porque hay un momento donde la conciencia deja de ser un susurro y se convierte en una presencia. Una que observa, una que no depende del pasado, una que no necesita un nombre, una que puede ver el yo viejo como lo que es, una máscara construida para sobrevivir, no para vivir. Y cuando esa máscara empieza a caer, el ser humano descubre algo que casi nunca esperaba encontrar.
que debajo de todo lo que creía ser, todavía queda un pedazo intacto de sí mismo, esperando ser reconocido. Reflexión final. Cuando la estructura cae, aparece lo que siempre estuvo esperando. Hay un momento, casi imperceptible, casi invisible, en el que uno entiende que toda la vida fue una preparación para verse. No para verse como la historia lo contó, no para verse como la sociedad lo moldeó, no para verse como la familia lo necesitó, sino para verse como realmente es cuando cae el ruido. Ese momento no llega acompañado de fuegos artificiales. Llega acompañado de un silencio que incomoda y, al mismo tiempo, libera. Un silencio donde la mente ya no tiene tanto poder y el yo viejo empieza a desvanecerse como un recuerdo que pierde color. El hombre gris lo sabe. El verdadero cambio nunca nace del enojo, ni de la bronca, ni de la desesperación. Nace del instante en que la persona se da cuenta de que ya no quiere seguir siendo lo que el mundo escribió en ella. Nace del cansancio de sostener una identidad que duele. Nace de la necesidad profunda de dejar de pelear con el pasado. Nace de un deseo silencioso de vivir desde otro lugar, uno más coherente, más simple, más propio. Y en ese momento, cuando la persona observa la estructura que la formó, y la ve funcionar casi mecánicamente, puede hacer algo que pocos logran. No reaccionar, no justificar, no culpar, no huir, no volver a la máscara por miedo a caer. Simplemente quedarse ahí, mirando la verdad sin adornos, mirando la herida sin odio, mirando la historia sin repetirla. Ese es el acto más valiente que puede hacer un ser humano. Estar presente en su propia transformación, sin necesidad de que nadie lo reconozca. Porque crecer no es convertirse en otra persona. Crecer es dejar de ser lo que la historia impuso para permitir que aparezca lo que siempre estuvo. El hombre gris observa ese proceso sin intervenir, porque sabe que la conciencia no entra por la fuerza, entra por desgaste, por repetición, por honestidad, por silencio, y sabe también que quien llega hasta acá, quien soporta ver sus mecanismos, quien atraviesa las capas sin escaparse, quien acepta que su yo viejo ya no sirve para el camino que sigue. Esa persona ya no retrocede. Podrá cansarse, podrá tambalear, podrá dudar, pero ya no puede volver a ser lo que era. Porque una vez que se ve, una vez que se comprende, una vez que se atraviesa la incomodidad, no hay estructura que pueda encerrar lo que se despertó. Por eso esta reflexión no es un cierre, es una puerta, una que no se abre con fuerza, sino con presencia. La puerta hacia un espacio más verdadero, más consciente, más propio. Un espacio donde el yo viejo deja de manipular y el yo que nace puede empezar finalmente a vivir. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escuchar, por acompañar este proceso y por permitir que estas palabras encuentren un lugar dentro tuyo. La tesis del hombre gris no busca convencer a nadie ni llevar a nadie a ningún lado. Solo intenta abrir un espacio donde la mente pueda descansar y la conciencia pueda observarse sin apuros. Si algo de este capítulo te resonó, si alguna frase te dejó pensando o simplemente te acompañó en silencio, entonces ya cumplió su función. Cada uno atraviesa este camino a su tiempo y a su manera, y no hay forma correcta ni velocidad ideal. Lo único real es la honestidad con uno mismo. Gracias por estar, por compartir este espacio, y por formar parte de esta tesis que sigue creciendo capítulo a capítulo. Nos encontramos en el próximo, con la misma calma, la misma búsqueda y la misma intención. Entender un poco más lo que somos cuando la historia deja de hablar por nosotros.